¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a todo CCF en el día del regreso al trabajo del Córdoba Club de Fútbol. Lo hace en la Ciudad Deportiva y lo hace ya a los mandos de Germán Crespo, el que hasta ahora había sido entrenador del filial y que se hizo cargo el pasado lunes de la primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol. Con Germán, el Córdoba busca el milagro. En el primer lugar, ganar los 3 partidos que tiene por delante: Tamaraceite domingo a las 5 de la tarde, la Balompédica Linense a domicilio y el Cádiz B nuevamente en el Arcángel, para salvar la categoría, para salvar esa tercera división nacional llamada el año que viene Primera RFEF. Además de ganar los 3 partidos, necesitan que tanto el Sevilla Atlético o bien la Balompédica Linense fallen en varios de sus encuentros, el Sevilla Atlético en 2 de 3 o la Balompédica Linense en los 2, además del que enfrenta al Córdoba Club de Fútbol. Imágenes ya en directo, hasta allí nos trasladamos con la novedad, con la noticia, con el último minuto, desde la Ciudad Deportiva, con el compañero Raúl Díaz. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se está ya ejercitando el equipo en la Ciudad Deportiva? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Pues sí, a eso de las 10:25, pasadas las 10:20 de la mañana, concentraba Germán Crespo a los futbolistas aquí en el centro del campo principal de la Ciudad Deportiva, después de una charla de unos 5 minutos del técnico granadino que a sus 45 años hace cargo del primer equipo del Córdoba procedente del filial. Después hemos tenido las palabras de José Carlos García Melli, el nuevo preparador físico. Andrés Almada, por cierto, también llega del filial como segundo de Germán Crespo, y ya tenemos a los jugadores. Ves que hay una novedad significativa con respecto a los últimos entrenamientos de Pablo Alfaro, lo que era habitual, lo que era tradicional los entrenamientos de los miércoles. Los futbolistas, después de un par de vueltas al campo con carrera continua, lo han hecho. Se iban a la pradera a hacer ejercicio físico. De momento, el Córdoba trabaja ya con balón. El Córdoba de Germán Crespo no tiene tiempo que perder y trabaja ya con balón, evidentemente con ejercicio físico. Ahí lo vemos, con Germán Crespo ya muy pendiente de los jugadores, y el balón desde el primer momento del entrenamiento va a ser protagonista. Si quieres, Fernando, te cuento las novedades. No va a tener ninguna baja por lesión para el partido frente al Tamaraceite del próximo domingo al mediodía. Sí tenemos 2 bajas por sanción. Ambos vieron la quinta amarilla en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Hablamos de Xavi Molina por protestar desde el banquillo, por cierto, fue suplente, y Bernardo, que en el segundo tiempo vio la cartulina con la que cumple ciclo de amonestaciones. Así que el Córdoba está trabajando con 27 futbolistas en este campo principal de la Ciudad Deportiva. Tenemos a un lado a los porteros, como es tradicional: Isaac Becerra, Edu Frías y Julián Laberge, componente del Córdoba B. Al Córdoba B, por cierto, lo tenemos también ahí entrenándose ya las órdenes de David Ortega en el campo pequeño de la Ciudad Deportiva. El Córdoba B, y ese dato es importante, aporta 5 futbolistas a esta nómina de 27 jugadores que ya se ejercitan. Son concretamente el citado Julián Laberge, Ricardo Visus, que ya ha debutado, Luis Mirredondo, que parece que no es tan grave esa lesión que tenía de rodilla, lo vemos al mismo ritmo que sus compañeros. También está Julio Iglesias, que lleva 5 meses sin competir y que sigue la dinámica del primer equipo, y también Puga, extremo o lateral derecho, que puede tener su presencia en la convocatoria, puede tenerse en una convocatoria después de estar ya la semana pasada a las órdenes de Pablo Alfaro ante esas bajas en defensa. Se acumulan en este caso en el eje con Xavi Molina y Bernardo. Esto es que tanto Diego Domínguez, que debutó en Cádiz, como Moyano y como Alex Marcelo, que también han tenido presencia en los entrenamientos del primer equipo en las últimas semanas, se encuentran trabajando con el Córdoba B. Estaba muy pendiente de ver qué toque le daba Germán Crespo en este, digamos, después del entrenamiento de regulación del lunes, qué toque le daba para empezar a preparar el partido contra el Tamaraceite. Pues de momento, como decimos, del B, Julián Laberge, Luis Mir, Ricardo Visus, Julio Iglesias y Puga, mientras que Diego Domínguez, Moyano y Marcelo se han quedado a las órdenes de David Ortega, nuevo técnico del Córdoba B. Tenemos 3 jornadas por delante, en el caso del primer equipo, las mismas para el Córdoba B. Rachas contrapuestas, 2 derrotas consecutivas frente a la Balona, 1-2 en el Arcángel, en Cádiz 2-0, le costaron el puesto a Pablo Alfaro en beneficio de Germán Crespo, que ha dejado al Córdoba B con ese billete para el playoff de ascenso a la segunda RFF encarrilado, con 3 victorias consecutivas en el arranque de la segunda fase. En cualquier caso, el Córdoba B está a expensas del primer equipo. Si el primer equipo cae a la segunda RFF, su trabajo habrá sido en balde.
Perfecto, Raúl, enseguida volvemos por allí. Antes voy a presentar también al invitado que tenemos hoy aquí en el plató para comentar toda la actividad del Córdoba Club de Fútbol. Luego también hablaremos un poquito del Córdoba B, como es el compañero y amigo del Día de Córdoba, Alex Balsera. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vaya cambio, ¿eh? Ya no sé si llega tarde el cambio del banquillo, pero bueno, algo había que hacer, ¿no? Sí, yo ya lo comenté la semana pasada, que el cambio debía haber sido pues, después de ese partido, de esa derrota contra la Balompédica, pero sin embargo, pues ahora con esta nueva derrota inesperada en Cádiz, pues, la directiva ha tomado esa decisión, no sé si más como castigo o hay mucha gente que quería ya que Pablo Alfaro se tragase, ¿no? que tragase con estos partidos, ¿no? Ya que lo ha fastidiado hasta ahí, pues que también se aguantara ya, pero ya eso sería asumir un poco la derrota, ¿no? Decir, bueno, ya estamos descendidos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Esto es lo que busca un poquito el cambio, ¿no? El que haya esa esperanza, agarrar a algo más. Sí, igual también un poco proyectarlo de cara a la siguiente temporada, no sabemos si igual van a confiar con Germán Crespo ya para la próxima temporada en un proyecto Ya te digo yo que no, ¿eh? desde la cuarta categoría de la división, pero bueno, yo creo que intentar cambiarlo un poco, revertir la situación, una situación que ya está prácticamente imposible, ¿no? para el objetivo. Estamos viendo imágenes del entrenamiento en directo de la Ciudad Deportiva, se encuentra allí Raúl Díaz. Raúl, un par de apuntes, no sé si me los puedes dar. El primero, ¿cómo es el ambiente? Porque el lunes vimos en el Estadio del Arcángel que el ambiente era de velatorio, rostros serios, todo el mundo callado, en fin, un poco después de la derrota del domingo. No sé si hoy se repite el mismo ambiente o ya hay un poquito más de alegría. Y en segundo término, conocemos un poquito a Germán, porque lo hemos visto prácticamente todos los viernes en el formato de previa aquí en todo CCF, pero ¿es un Germán Crespo mandón, es un Germán Crespo que vocifera o en cambio deja esta primera parte a su preparador físico? Pues mira, la charla inicial ha tomado la palabra en primer término Germán Crespo y luego ha sido Meggi el encargado de dar los ejercicios, de dar las instrucciones de los ejercicios. De hecho, Meggi, si lo veis, es el que lleva la voz cantante, ahora con esas picas es el que está emitiendo intensidad, mientras Germán Crespo permanece en un segundo plano, pero muy atento, ya ha dado algunas instrucciones a su futbolista. En principio no tenemos cambio de esquema previsto, venía jugando con un 4-2-3-1 Pablo Alfaro y en principio ese es el esquema que también venía utilizando Germán Crespo en el Córdoba. Veremos si también lo aplica en Segunda División B. Y hay otro apunte, tengo aquí a mi compañero Paco Gutiérrez aquí a la derecha, le voy a pedir que me enfoque, Paco, si me puede enfocar un poquito más allá, porque tenemos a los componentes de la plana mayor del Córdoba Club de Fútbol que se han acercado también a apoyar a Germán Crespo en este, digamos, primer entrenamiento para empezar a preparar ya el partido frente al Tamaraceite más allá de la sesión de recuperación del lunes. Tenemos a Javier González Calvo, el consejero delegado, que por cierto va a presentar a Germán Crespo a la 1 en el Salón de Actos del Arcángel, creo que no está en plano porque está detrás de la furgoneta hablando por teléfono. Muy cerquita de la banda, Adrián Fernández Romero, el consejero encargado de la parcela deportiva, y más allá los responsables de la misma. Tenemos a Miguel Valenzuela, director general deportivo, y al director del primer equipo, Juanito, que fue el encargado de despedir a Pablo Alfaro en la rueda de prensa del pasado lunes. Activo Germán Crespo, muy pendiente de los jugadores. De momento no tenemos distribución de petos, están todos, como decimos, tocando balón desde el principio, activándose en el inicio de este entrenamiento. Pues y ahí vemos, con esa imagen de Javier González Calvo al fondo, allí en la pradera, hablando por teléfono, mientras es Germán Crespo ahora un poco el que dirige estos entrenamientos. Lo que comentaba Raúl, Alex, un poco cuando se hace un cambio de entrenador también lo que se busca es un cambio en la dinámica, en el trabajo. Hoy un poquito más de balón, mañana hasta visto jueves doble sesión, una doble sesión que tendrá por la tarde esa segunda parte en el Arcángel, un poco me imagino que para trabajar conceptos muy tácticos y quizá de balón parado y demás, pero bueno, por lo menos, como se suele decir, hay que morir con las botas puestas, ¿no? Sí, un poquito de honor, de orgullo. Y yo creo que Germán Crespo ahora tiene mucho que trabajar, ¿no? Cambiar un poco de este equipo que hemos visto defensivo, con un perfil más defensivo durante toda la temporada, a un Germán Crespo que por lo menos lo que se ha visto en el filial es que le gusta salir mucho al ataque, con unas contras rápidas, jugando mucho por banda, también con centrocampo bastante dinámico. No sé si será capaz de en una semana de entrenamiento pues trasladar eso a la primera plantilla, ¿no? Pero
Eso es lo que debería buscar, ¿no? el míster, seguir con su estilo. Los que hemos seguido un poco el Córdoba B, las directrices que le veíamos al Córdoba B es circulación rápida de balón, intensidad, bandas rápidas y un centro del campo de, no es decir músculo, no, pero de trabajo, de tesón, de esfuerzo, de sacrificio, sobre todo con Moyano, que es un poco el que viene jugando ahora en última instancia y un poquito más en el pivote, y con esa creatividad, ¿no?, de Marcelo en la media punta, que un poco es lo que puede buscar ahora con el primer equipo, ¿no?, con dos bandas rápidas, a ver por quién se decide. Yo creo que la de Nahuel está claro, pero eso es un poco las grandes dudas, ¿no?, de saber quiénes son ahora los titulares para Germán Crespo, porque hablábamos la semana pasada de jugadores señalados, fue el caso de Pibacari, como fue el caso de Carlos Valverde, y que quizás no iban a volver nunca más, o en lo que queda de temporada, pero la película cambia totalmente, porque ahora hay un nuevo entrenador, y yo lo hablaba un poco en redacción. ¿Quién no te dice a ti ahora que el delantero titular sea Pibacari y no Willy? Pesa la goles y pesa todo, ¿no? Aquella revolución, ¿no?, de la que hablábamos la semana pasada, que se quedó en nada, ¿no?, en Pibacari y en Valverde. Y que esa información ha influido en que Pablo Alfaro no esté hoy dirigiendo el Córdoba, más allá de los resultados, ¿eh? Sí, al final yo lo que siempre he pedido a Alfaro un poco de personalidad, un poco de carácter, y con esa decisión al final de no hacer esa revolución de la que tanto había hablado, que tanto había insinuado, yo creo que le faltó un poquito de ese carácter, de esa personalidad, ¿no? Oye, que estoy yo, tú y no vayas a jugar porque yo no quiero, porque es decisión mía, ¿no?, que para eso manda. Y bueno, y Germán Crespo, pues, por supuesto que no tiene esa responsabilidad de tachar a nadie, porque acaba de llegar y hombre, imagino que conocerá a los jugadores, porque habrá estado pendiente también del primer equipo, como es lógico, pero también habrá que ver la aportación de posibles jugadores del filial, ¿no?, que él conoce muchísimo. Raúl, esa es otra de las labores que tiene por delante Germán Crespo. Le vimos el lunes conversar mucho con Miguel de las Cuevas, y no sé si en el día de hoy pues también sigue acercándose a jugadores, sigue hablando con unos, con otros, pero un poco su papel fundamental ahora, además de dirigir a la plantilla, es también un fondo de trabajo un poco anímico, ¿no?, con el resto de jugadores, y sobre todo con aquellos que estaban un poco, abro las comillas, un poco más perdidos, ¿no? Claro, desde luego ahora mismo todos parten de cero, ¿eh? No hemos visto a partes, a Germán Crespo, que mira, ya vemos ahora el reparto de petos. Ahora junto a su preparador físico, Melli, como decimos, que estaban muy activos, Germán Crespo ha dado las instrucciones, y los futbolistas con sus sudaderas y sus camisetas rosas, que se dividen en dos partes, con peto azul por un lado. Vamos a tener un ejercicio intenso, estamos aquí cerquita, lo vamos a ver en porterías reducidas, como decimos, balón y físico, eso hay que decirlo, que lo integra de una manera distinta, ¿no?, como lo decía Pablo Alfaro, que hacía ejercicios físicos más específicos al comienzo de los entrenamientos de los miércoles. Los futbolistas, bueno, lo vemos con las tiras elásticas también, pero también el balón, que va a estar muy presente con estas porterías pequeñas para ir afinando desde el principio. Sí, evidentemente el trabajo psicológico, más allá de lo que veamos aquí en el vestuario, lo tiene que hacer Germán Crespo con futbolistas que están muy tocados en el plano anímico, como decía Miguel de las Cuevas, después de la derrota frente al Cádiz B. El equipo lo intenta, pero no le da. Vimos, bueno, esa carrera, ¿no?, llena de amor propio, ¿no?, de Willy en la última jugada frente al Cádiz B. Willy, que acabó entre lágrimas ese partido. Son futbolistas todos bastante veteranos, muchos que tiene el Córdoba, muchos pasados la treintena, y yo creo que no es una cuestión de apatía, es una cuestión simplemente de que no les están saliendo las cosas, y ahora ya se ven contra el reloj y contra las cuerdas, ¿no?, después de que tanto la Valona como el Sevilla Atlético hayan tenido mejores resultados en esta segunda fase. Pues vamos a ver si te parece, Fernando, este ejercicio, cómo se desarrolla. Tenemos, como decimos, si no me equivoco, son 12 jugadores en cada parte, más los 3 porteros, son los 27 futbolistas que están trabajando a las órdenes de Germán Crespo. También vemos por aquí, como te decía, Andrés Armada, bueno, delantero de la cantera del Córdoba, que es el segundo de Germán Crespo, también atento a la evolución de los jugadores. Andrés, que está prácticamente para jugar, vaya pinta de futbolero tiene. Tenemos también a Víctor Salas, que permanece al frente de la parcela médica, también atento a los ejercicios. El doctor Bretones, Pepillo,
banquillo también, por supuesto. Y bueno, hay compañeros de los medios. Otro día, verdad que estamos aquí un poquito más solos. Hoy, evidentemente, la ocasión lo merece y tenemos a bastantes compañeros pendientes de las evoluciones de los jugadores a 4 días vista de ese partido tan importante frente al Tamaraceite. De López Silva, que por cierto vuelve al Arcángel, ¿eh? Se nos hará raro ver a López Silva con otra camiseta distinta a la del Córdoba sobre el césped del Arcángel, el que nos dejó tantísimas dosis de calidad en su etapa como blanquiverde. Pues ahí estamos viendo esos ejercicios un poco con balón, con porterías, un poco también, pues al final es un poco llegar al domingo con las condiciones anímicas recuperadas, con el físico tal y como, o en las mejores condiciones posibles, y un poco lo que decía Pablo Alfaro, ¿no?, en sus últimas declaraciones como entrenador. Vamos a empezar por ganarle al Tamaraceite, luego ya que pase lo que tenga que pasar. No sé si habrá afición en el Arcángel, ¿no? Pero es verdad que... Se reúne mañana el comité. Claro, es verdad que habiendo de 3 partidos, 2 que sean en el Arcángel, si hubiese público, pues por lo menos, oye, a terminar la temporada con esas 2 victorias, aunque sean en casa, porque yo personalmente el objetivo lo veo ya casi imposible, pero es verdad que puede ser un poco más atractivo, por lo menos para el aficionado que vaya al campo, pues que el equipo compita y pueda salir con victorias. Yo creo que es lo mínimo y que ya podría hacer este Córdoba ya desahuciado. Y al final, aunque suene duro, pero las cuentas pasan por si el Sevilla Atlético le gana creo que sea al Cádiz B, cosa que puede pasar, el Sevilla Atlético segundo, el Cádiz B último, y el Córdoba pierde con el Tamaraceite en casa, descendería matemáticamente este domingo. Ya sería imposible, ¿no? Posible no, matemático. Claro, es que ya sería, o sea, ya no habría ninguna opción y faltando luego 2 partidos en los que el Córdoba no se juegue nada por un objetivo que no es ni el objetivo real, ¿no? Porque el objetivo real era luchar por la ascenso a segunda. Y si no consigue el objetivo del objetivo a falta de 2 jornadas, para un Córdoba Club de Fútbol, por supuesto que yo creo que sería lamentable y el estado anímico sería pésimo, por supuesto. ¿Qué espera de la rueda de prensa lo he dicho yo un poco al principio en el revista de prensa con José Luis Arrán, no de Germán Crespo, que un poco yo intuyo y yo que le he hecho todas las previas del inicio de temporada con el Córdoba B y que he tenido la oportunidad de conversar mucho durante todos esos viernes, durante también la rueda de prensa posterior a los partidos y demás, más que de Germán, que lo que va a vender es pues su ilusión, ganas, trabajo y ese hálito que pueda quedar hasta que sea matemático. Un poco yo creo que la expectación está en las palabras de Javier González Calvo, ¿no? Sí, aparte de lo que diga Germán, que obviamente yo imagino que afrontará todos estos partidos con algo de ilusión, porque al final es bonito siempre estar en el primer equipo, aunque en esta situación que no la querría ningún entrenador, pero lo importante está en Javier González Calvo, ¿no? Esperemos que no haga como Juanito, ¿no? el lunes que no admitía preguntas, ¿no? Y que hable, que explique, que comente esta situación, y yo creo que incluso va a comentar lo que se puede venir ya la temporada que viene. A ver, yo no me esperaba que Juanito estuviese, yo no mandé ninguna pregunta para Juanito, no sé si es que no se admitió por parte del departamento de prensa o no, pero me llamó la atención que se expusiese públicamente a un poco a despedir a Pablo Alfaro con el cariño con el que lo hizo, y creo que es lógico por otra parte, y que no se le preguntara, ¿no? Porque veníamos todos los medios reclamando un poco que apareciese Juanito, que yo creo que al final van a tener que aparecer antes o después. Lo que pasa es que también es un poco entendible el luto, ¿no? Es decir, bueno, es que después de toda esta situación es un poco complicado, ¿no? Que yo entiendo que tienen que dar a la cara, que para eso están, porque si el equipo estuviese ya metido en los playoffs de ascenso segunda A y demás, yo creo que no tendría ningún problema en salir y dar la cara y reconocer su victoria, ¿no? Y lo difícil es hacerlo en la derrota, ¿no? Pero bueno, al final también es entendible, ¿no? Que después de todo, ¿qué van a decir que ya no se sepa, ¿no? Sí, que no era el momento quizá. Como algún presidente que anoche dio las pantadas en una radio, ¿no? Claro. ¿Qué va a decir, no? ¿Qué va a decir ahora mismo si la Superliga pues, claro. O sea, se cayó totalmente en cuestión de horas? Claro, por eso te digo. Y lo que iba a comentar sobre Javier González Calvo, que imagino que si habla hoy, quizá tenía órdenes Juanito, ¿no?, de no hablar el lunes porque él mismo iba a hablar hoy.
De hecho, estaba previsto que fuese Javier González Calvo el que despidiese un poco a Pablo Alfaro, le acompañase en sala de prensa, pero no pudo por cuestiones de agenda, no se encontraba en Córdoba. Vamos a seguir debatiendo sobre todo esto, pero bueno, estamos en la recta final de esta primera parte del programa. Me vuelvo a ir a la Ciudad Deportiva. Raúl, como espectador, está siendo interesante, ¿no? Lo que están haciendo son una especie de partidillos, 2 contra 2, en menos de un minutito tienen que finalizar jugada. Lo que se busca es un poco electricidad, profundidad, velocidad y ver portería, ¿no? Yo te digo una cosa, Fernando, yo me estoy cansando de verlo, porque la verdad que es que, sí, bueno, son ejercicios de precisión a la hora de rematar en porterías pequeñas y ejercicios que fomentan, bueno, pues la explosividad, ¿no?, de los futbolistas que tienen que arrancar, se están midiendo por pareja, también, bueno, la habilidad en espacios reducidos, eso es un poco lo que está fomentando. Es verdad que, bueno, es un entrenamiento divertido el que propone Germán Crespo de inicio este ejercicio, pero es verdad que también, bueno, exige pues un rendimiento físico muy alto, en los jugadores, como digo, por pareja, lo vemos también, evidentemente tienen que llamar también la atención del entrenador, ¿no? Desde el primer momento tienen que aplicarse al 100% para demostrarle que están aptos, ya no para ser titulares, que también por supuesto, sino incluso para entrar a la convocatoria, Como estoy comentando, son 27 futbolistas los que están trabajando aquí, 25, digamos, disponibles, teniendo en cuenta esas sanciones tanto de Xavi Molina como de Bernardo, pero a partir de ahí tiene que hacer descartes. Con la presencia de jugadores del filial, veremos con los que cuenta Germán Crespo, pero va a haber varios futbolistas. Afortunadamente el Córdoba no tiene jugadores lesionados ahora mismo, varios van a ser los que se van a quedar fuera de esa primera convocatoria. Si hacemos las cuentas, está Laver, que es el tercer portero, serían 24, pero ojo, son 4 descartes y del B hay 4. Poco no sé si ya le hay que aplicar la cuenta de la vieja, ¿no? Dime, Raúl, que no, lo que le iba a preguntar a Alex, que un poco no sé si es... Sí, no, hombre, te comentaba, sí. No, que te preguntaba... Te quería comentar, Fernando, perdona, que tenemos un poquito de retardo. Decirte que con, bueno, me has quitado a Julián Laverge como tercer portero, también Julio Iglesias es verdad que hasta ahora no ha participado, pero bueno, quién sabe, lo vemos, él está en... más allá de no haberse estrenado, ya lo comentaba Pablo Alfaro la semana pasada o la anterior, que era un chico con el que había que tener cuidado y que era verdad que era un momento difícil para entrar, ¿no?, con el Córdoba y con el Córdoba B jugándose los objetivos de la temporada, pero bueno, él es uno más desde luego, así que esa cuenta, digamos, con los 2 porteros Edu Frías y Isaac Becerra en la convocatoria, había 4 jugadores de campo, contando, como te digo, a Ricardo Visus, a Julio Iglesias, a Puga y a Luismi, para hacer esa convocatoria. Hasta 20 futbolistas se permiten esta temporada en la lista. Perfecto, Raúl. Que es que estamos aquí un poco, que Raúl está en la Ciudad Deportiva, estoy aquí, el delay y el retardo es lógico. Lo que sí es cierto, Raúl, también es que, bueno, ya como el Córdoba B no se juega a priori nada, porque primero tiene el objetivo casi conseguido, le faltan los partidos de la segunda vuelta, pero se le ganó 1-3 a los Barrios, 1-3 y está muy encaminado, prácticamente solo se la juega ya ante el Pozo Blanco. Y esta semana recibe al Antoniano en casa, domingo a las 6, un partido prácticamente intrascendente. No sé si, y lo hemos valorado, quizá no se apueste porque Julio Iglesias recupere, más que otra cosa, esas sensaciones de volver a vestirse de corto y de jugar un poco con el Córdoba B, ¿no? Claro, lo que pasa, Fernando, que él no está trabajando con el Córdoba B. Él es miembro del primer equipo a todos los efectos. De hecho, sus circunstancias son extrañas porque él, aunque tiene ficha del Córdoba B, jugó los 2 primeros partidos de Liga. Fue suplente en los 2, le dio minutos en ese caso Juan Saba. Pero a partir de ahí, esa grave lesión de tobillo la ha dejado fuera, pero con su regresó a la dinámica del primer equipo. Y es que él ni siquiera se ha integrado en los entrenamientos del Córdoba B y, de hecho, hoy... Pues bueno, era un poco esa toma de contacto, ¿no? Ver Germán Crespo con quién contaba, con quién no. A Julio Iglesias lo tiene aquí a sus órdenes y, sin embargo, futbolistas a los que él ha dado muchísima continuidad, titulares indiscutibles para él, como Diego Domínguez, como Moyano y como Marcelo, sin embargo, se han quedado entrenando con el Córdoba B. Perfecto, Raúl. Pues nada, si te parece, cerramos conexión allí con la Ciudad Deportiva para continuar también con las labores informativas. Te vemos esta noche a las 8:30 en PTV Noticias. Venga, un saludo, compañero. Pues muchísimas gracias, Raúl. Nos despedimos de la Ciudad Deportiva con esa imagen, con esos partidillos que están disputando 2 contra 2. Y nos quedamos aquí en plato rápidamente, Alex, antes de marcharnos a publicidad. Yo decía, ¿no? Al final son muchos integrantes del Córdoba B. También un poco ya, esto es como todo, ¿no? Finales de temporada, faltan 3 semanas. Valorando y catalogando el nivel, ¿no? Porque al final
para estos Puga, Visus, Marcelo, Moyano y compañía, va a ser un saltito de una categoría en caso de quedarse con el primer equipo, y muchos ya terminan su estancia sub-23 y tienen que pasar a contrato profesional. No es premiarlo, porque yo creo que han hecho méritos suficientes como para merecerse estar en la primera plantilla, por lo tanto, por supuesto, todo lo que sea de sumar desde abajo, y yo creo que muy bien, habiéndolo visto en el filial, pues es meritorio, ¿no? Tanto para ellos como para el equipo, y ya lo hemos comentado, con un posible proyecto en la cuarta categoría del fútbol español, que yo creo que va a ser una división un poco más atractiva que la actual tercera, y en la que ellos seguramente futbolísticamente les sirva mucho y se nutran en un gran equipo como es el Córdoba. Hay que ver, yo creo que esa es una de las grandes dudas, ¿no? ¿Cómo se va a planificar? Porque claro, no nos engañemos, se presenta un escenario totalmente diferente, ¿no? Porque no sabemos si esa segunda ref se va a parecer a la tercera división actual, que en formato de grupos no, pero tampoco sabemos el nivel. Hay que ver el nivel futbolístico que tiene también la Pro, porque entre lo que cae de segunda A más lo que se quede de la actual segunda B, se va a formar, se entiende, un nivel muy bueno, y la segunda B, claro, va a ser una segunda B como la actual, pero sin esos 40 equipazos que van a estar en la Pro. Que si no me equivoco, ahora la federación ya está diciendo un poco algunas cosas, yo creo que tendrá que hablar mucho. La segunda RFEF son 90 equipos, 4 grupos de 18. Y no sé si dijeron, creo que la semana pasada, que en la primera RFEF los campeones de grupo van a ascender directamente. Correcto. Y los segundos van a jugar del segundo al quinto una especie de playoff. Por eso digo que eso lo dijeron la semana pasada, y yo imagino que tendrán que ir diciendo cosas y explicando, y por supuesto cuando acabe la temporada, ya de cara a la siguiente temporada, verán los equipos que tienen y ya firmarán, ¿no? Tantos grupos que habrá, qué playoff se jugará, se ascenderá el primer clasificado, que eso siempre es un alivio, ¿no? Porque tienes esa opción de no tener que comerte si eres regular, el playoff de ascenso. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en el camino y enseguida seguimos valorando la situación del Córdoba Club de Fútbol y pues, bueno, de cómo está en lo deportivo y en lo extradeportivo. Pues aquí seguimos en todo CCF, hemos estado en la Ciudad Deportiva con el primer entrenador de Germán Crespo, un poco modificando los conceptos tácticos, los conceptos físicos con los que venía trabajando Pablo Alfaro y todo su cuerpo técnico. Un Germán Crespo que iba a ser presentado ayer y que finalmente va a ser presentado hoy sobre la 1 en el salón de actos del Estadio del Arcángel, con la presencia física de los medios de comunicación, que eso siempre es un logro, que podamos estar allí y preguntar, ¿no? Sí, mucho mejor, ¿no? Sobre todo porque yo creo que se pierde mucho ese contacto cercano con el entrenador, en este caso Germán Crespo, o ya sea Pablo Alfaro antes o todos los entrenadores que han ido pasando, que es siempre importante pues, tanto para el periodista, yo creo que para el entrenador, que se sienta un poco más cómodo. También porque al estar allí ve un poco la mimética, ¿no? ver cómo llega, cómo se va, con quién habla, con quién no, si está nervioso. Se recopila otra información que de forma virtual pues no se hace. Sí, ¿no? Y que no es atacar al club ni muchísimo menos. Tenemos una pandemia y, oye, no se puede hacer presencial. No se ha hecho presencial ni en la rueda de prensa del presidente del gobierno, ¿no? Claro, y por ejemplo la última rueda de prensa de Pablo Alfaro en casa, ¿no? cuando perdió contra el Linense, ¿no? Que se le veía pues, muy triste, claro. Yo creo que casi para venirse abajo, yo lo vi muy derrumbado, ¿no? Eso luego lo ven después en la televisión, que lo sube el Córdoba a YouTube, pero no da la misma sensación. Vamos a conocer opiniones, y vamos a conocer la opinión también del jefe de deportes de ABC Córdoba, Javier Gómez Postigo. Estuvimos con él el pasado lunes en el entrenamiento, en el primer entrenamiento de Germán Crespo en el estadio del Arcángel, así que bueno, conocemos también esa opinión, ¿no? De la de un, bueno, iba a decir líder, lo es, líder de opinión, prensa escrita ABC, Javier Gómez Postigo. Con Javier Gómez, el jefe de deportes de ABC Córdoba, vamos a analizar un poquito la situación que atraviesa el Córdoba Club de Fútbol. Bueno, Javi, buenos días. Primer entrenamiento de Germán Crespo, una revolución que no sabemos si llega tarde, pero tenía que llegar. Buenos días, sí, bueno, creo que el Córdoba ahora mismo está en una situación francamente delicada. Se podría decir que está prácticamente finiquitado, que tiene más de pie y medio en el descenso de categoría
a la segunda federación y bueno, ha llegado un relevo que yo creo que posiblemente, si se tenía la intención de realizar un cambio, es posible que llegue tarde, ¿no? Porque ha habido dos oportunidades, que fue tanto en el paso de la primera fase a la segunda, como sobre todo creo que la semana pasada fue cuando el Córdoba, con la derrota frente a la Balompédica Linense, dio ese paso definitivo para complicarse el futuro a la categoría. En ese sentido, si se iba a producir un relevo y no había confianza en Pablo Alfaro, lo lógico es que se hubiera hecho con más tiempo. Pero también entiendo que bueno, la situación ahora mismo ya es dramática, no hay más allá que aferrarse salvo a las matemáticas, y en este sentido había dos caminos: uno, dejar morir al Córdoba, porque la continuidad era acabar con el descenso, y bueno, esto es intentar que un cambio, que una cara nueva, cambie un poco el ambiente en el vestuario, cambie la situación también a nivel de juego y puedan llegar los resultados. Y a partir de eso ha escogido la opción de Germán Crespo, que venía haciendo una buena campaña con el Córdoba B, pero del que se ha rehusado en ocasiones anteriores. Sí, porque realmente si analizamos los números del Córdoba B, es cierto que han tenido un gran inicio de la segunda fase con 3 victorias consecutivas ahora en solo una semana, pero lo cierto es que el Córdoba B tampoco ha cumplido sus objetivos. El Córdoba B tiene que estar peleando por el ascenso directo, haberse colocado entre los 3 primeros en la primera fase, y finalmente con esa derrota in extremis en el último partido frente al Pozo Blanco, pues se quedó fuera de luchar por el ascenso directo. Es cierto que ahora tiene prácticamente atado ya luchar por ese ascenso a través de la vía del playoff, pero bueno, en ese sentido creo que el Córdoba empezó mal, pero luego su dinámica siempre ha sido mucho más positiva, ¿no? De ir creciendo, de ir avanzando, de ir recuperándose, y posiblemente eso es lo que busca ahora mismo la dirección deportiva y los dirigentes del Córdoba con la llegada del Germán Crespo, que haya un revulsivo y que cambie la dinámica. Y a partir de ahí lo que sí está claro es que la planificación ya tiene que ser en base a la próxima campaña y no cometer todos los errores que se han cometido en esta. Creo que si se toma esta decisión es para apurar todas las opciones que hay ahora mismo. Podemos entrar en el debate si Germán Crespo sí o si se tenía que haber apostado por un técnico de fuera, pero realmente creo que es que no queda margen, no queda tiempo, quedan solo 3 jornadas, hay que jugársela una carta, había que jugársela a una carta dentro de la casa, y creo que en ese sentido el mejor posicionado, porque está ahora mismo en el banquillo, lleva varias temporadas entrenado y aparte conoce también el nivel de la primera plantilla, los jugadores de la primera plantilla, pues lo más lógico, si apostaban por gente de la casa, tenía que ser Germán Crespo, porque la opción que se barajó también al final de la primera fase de darle el sitio a Juan Gutiérrez Juanito, el director deportivo, me parece más compleja, porque tampoco está, aunque está en el día a día viéndolo, no está en la dinámica de llevar el vestuario y una plantilla, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que se juega en la última carta, porque ya digo, no hacer nada significaba acabar prácticamente con la opción. El equipo iba encaminado hacia el descenso, y se busca que con esto haya una chispa y cambie el chip, ojalá que sea así. Javier Gómez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba también la valoración de Javier Gómez. Esto un poco, lo hablamos un poco en el círculo cerrado, pero es cierto, ¿no?, que normalmente muchos periodistas, cuando algún equipo le va mal o cuando tienen esos enfrentamientos, dicen: yo me dedico a ser periodista y a mí que exista el Córdoba me da un poco igual. A ver, no, pues nosotros vivimos directamente también de la repercusión del Córdoba Club de Fútbol, ¿no? Y este programa se llama Todo CCF, Todo Córdoba Club de Fútbol. Cuanto más arriba esté, más repercusión tiene. Más difícil hacer el producto, porque se bunkeriza todo más, pero al final un poco dependemos de eso, PTV, El Día, ABC, todos los medios un poco al final. Cuanto mejor le va al equipo, también a nosotros nos suele ir mejor, porque nos duele menos la cabeza, ¿no? Es que es muy importante. Yo creo que la gente no sé si se da cuenta de eso, ¿no? Pero nosotros los periodistas nos repercute mucho donde esté el Córdoba, por eso hay que ser críticos en estas ocasiones, ¿no? Para intentar, oye, que esto hay que revertirlo, ¿no? Y después somos un poco la voz, ¿no?, para la afición. Y también esto es muy sencillo, y yo lo vengo repitiendo hasta la saciedad. Primero, no se puede comparar, porque cuando eso es éxito asegurado fin de semana tras fin de semana. Cada 15 días los bares de alrededor del Arcángel se llenan, porque viene gente de fuera, viene gente de los pueblos para ver el aliciente del partido, aunque no entre al estadio, ¿no?, pero que venga el Madrid
Vimos el Barça cuando jugó la Supercopa, vino lo que se lió alrededor del estadio en pandemia y no estaba el Córdoba. O sea, la excusa no es el Córdoba, es el rival. Cuando estamos en primera, Barça, Madrid, Athletic Club, Sevilla, pero incluso en segunda, esto es muy sencillo. Si viene el Sporting de Gijón, duerme una noche en Córdoba, o dos, y se desplazarán aficionados de Gijón a Córdoba, al igual que de Córdoba se desplazan a Gijón por lo llamativo de la ciudad, etcétera, etcétera. Ahora, si viene como vino la semana pasada, o cuando tenga que venir la Balompédica Linense y el Cádiz B, pues que vienen el mismo día, comen un bocadillo en el autobús y el del hotel ni lo huele. Que ya no solo es el mundo periodístico, que es el mundo ciudad. Sí, porque te aporta siempre económicamente, es verdad que aporta, no es ninguna mentira, ¿no? Y no solo ya el Córdoba, sino muchos clubes que yo he visto algunas declaraciones de gente de Eibar, ¿no? Que tener el club en primera división, pues aparte que crea una expectativa de un poco más de grandeza del pueblo, a pesar de ser lo que es. Y que te sitúa en el mapa, que por ejemplo dice, todo el mundo conoce Gijón, conoce más allá de por la grandeza de la ciudad, ¿no? Zaragoza, pero vamos a poner el ejemplo contrario. Si yo te pongo aquí un mapa, ¿sabrías situar Teruel, Palencia, por ejemplo, Burgos? Al no estar en la dinámica de primera, segunda división, y al final la ciudad suena mucho menos en el mundo nacional. Sí, efectivamente. Mira que, por ejemplo, el Burgos tiene el San Pablo Burgos de baloncesto, que fue campeón mal ejemplo, claro, de Europa. La temporada pasada fue campeón de Europa, de la tercera, son como Superligas, ¿no? Hablándolo, sí. de la tercera Superliga de allí de baloncesto. Sin embargo, no suena, ¿no? No un deporte que suene, ¿no? Es que no se puede comparar cualquier deporte, lamentándolo mucho, a mi pesar, con el fútbol, ¿no? Porque estar en primera división del fútbol te da muchísimo nombre, te da muchísimo caché, por así decirlo, y sin embargo en otros deportes, a pesar de que consigas títulos europeos... en primera tenemos, por ejemplo, Jaén y Valdepeña, claro, que son dos ciudades un poco que se pueden poner como esos ejemplos, ¿no? Como el caso de Burgos. Y también, por ejemplo, es que no es lo mismo la expectativa de jugar contra el Oviedo, el Zaragoza, el Sporting de Gijón, no sé, el Girona, el Español este año que está en segunda, a jugar con el Tamaraceite. Sí, al final la segunda división yo creo que es una división fuerte, ¿no? Una división con muy buenos equipos, está también el Rayo Vallecano, muchos equipos también que bajan, se tiran pues muchos años como el Zaragoza, ha estado también el Betis, o sea, si te pones a mirar también pues, a principios de siglo, el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Betis bajaron en la misma temporada, ¿no? Y claro, el estar en segunda ya es que es solo una categoría, ¿no? Pero nos tenemos que centrar en el Tamaraceite, que es el rival del domingo, y que ya le costó al Córdoba ganarle en la ida, ¿eh? Sí, ya lo comentamos en la previa de esa primera jornada de la segunda fase, que era un equipo muy rocoso, que le gusta tener la pelota. López Silva comentó, ¿no? Que muy de estilo canario, ¿no? Que es tener el balón, jugarlo, tener esa posesión. Y ojo porque el Tamaraceite sí depende de sí mismo, porque está a 3 puntos del Sevilla Atlético y tiene que jugar contra ellos. Sí, en el caso de ganarle al Córdoba, ganarle al Sevilla Atlético, si el Sevilla Atlético también tiene ese partido ahí por ahí con la Balompédica y demás, es que es la oportunidad del Tamaraceite. Claro, ellos van a venir aquí a apurar sus opciones. Sí, vamos a ver también a López Silva, que hay muchas ganas de verlo en directo y verlo aquí, como ha dicho antes el compañero Raúl, verlo aquí con otra camiseta, pues va a desentonar. Bueno, a ver, al final es lo que tiene el fútbol. Estamos viendo imágenes del resumen de la ida, ¿verdad? Con campo de césped artificial, un partido que cambió mucho su signo con esta expulsión en el minuto 27 y que a ver qué nos encontramos aquí. Es verdad que quizá el Tamaraceite fuera de su estadio pueda perder un poco, pero a ver, si yo fuese seguidor del Tamaraceite diría, bueno, jugamos en un gran campo donde se puede jugar al fútbol bien, mi equipo juega bien al fútbol, mi equipo tiene aspiraciones a meterse en esa posición, el Córdoba viene en una crisis muy profunda, cambio de entrenador, el Córdoba B, mucho ruido mediático. Si hubiese que dibujar el escenario ideal, sería un poco ¿no? Sí, con sus 2 centrales sancionados. Lo que más miedo daba era jugar allí, en el campo del Tamaraceite, pues por esos números impresionantes que tenía el Tamaraceite, que había perdido, yo creo que entre la temporada anterior y esta había perdido, no sé si eran 2 partidos, nada más.
y entonces daba mucho miedo, ¿no? Daba mucho respeto. Sin embargo, como decía Pablo Alfaro, el Córdoba es mejor fuera de casa que dentro, ¿no? Y entonces yo creo que el Tamaracete estará tirando también números, como hicimos nosotros en esa primera jornada, y estará viendo que, oye, que no es difícil ganarle el Córdoba. Mejor fuera que dentro, pero solo con los filiales, ¿no? Con el Cádiz el otro día. Sí, el problema con los filiales hay que mirarlo en profundidad. Pero hay que llamar ya a la Brusca Lola, porque... Pero es que ya no solo esta temporada, es que son todas las temporadas. Yo creo que es que sin ganarle un filial el Córdoba lleva mucho tiempo. O sea, el Córdoba es el Florentino Pérez de la creación de la Liga de Filiales, ¿no? Es al que más le interesa, ¿no? Sí, yo creo que ya mismo puede estar González Calvo llamando al resto de presidentes, ¿no? para crear Liga de Filiales, ¿no? Y a la Federación para que cree una liga de filiales ajenas. Hombre, sería además por el bien del fútbol. Eso sí que lo vería yo muy acertado, ¿no? La creación de una liga de filiales. Yo creo que soy bastante partidario de ello, pero entiendo que los equipos grandes, ¿no? Y les interesa tener ese filial compitiendo a nivel profesional o en la segunda B, que es una categoría con bastante nivel, y es muy complicado. Eso ya a nivel de federación, el año que se metan ahí, que no creo que llegue de momento. Bueno, ya ha dicho todo Rubiales que es un tema que se puede estudiar. Ahora hay que ver también un poco tema económico y demás, porque yo creo que si a los clubes grandes se le dice, oye, creamos una liga de filiales con Madrid, Barça, Atleti, Sevilla, Betis, Valencia, y esto se vende, bueno, pues, ¿quién te dice a ti, no, que no pueda...? La verdad que también tienen sus propias televisiones, estos equipos, ¿no? Que igual les interesa incluso sacar a ellos en su televisión pues, los partidos del equipo filial, y eso también puede enganchar bastante al aficionado, ¿no? Que, pues, no sé, el aficionado del Valencia quiere ver su filial sin tener que ir al campo, igual que el del Sevilla o el del Real Madrid. Pues muchas veces queremos ir a los campos, pero ya este tipo de partidos, bueno, si lo vemos en casa, claro, con una cervecita y demás, si se ponen a eso, por eso los filiales solían jugar a las 12, ¿no? Bueno, una horita que se pueda ver también los partidos tranquilamente y que formen parte de nuestro menú del fin de semana, pero sin esa necesidad. Sí, porque no es lo mismo ir, poniendo aquí Córdoba, no es lo mismo ir a lo mejor al Arcángel, ¿no? Que encima, bueno, va a un estadio que es algo más bonito que ir a la ciudad deportiva, ¿no? Que al final tienes que ver el partido de pie. No tiene el mismo encanto, ver el partido de pie, no sé cómo será pues, la ciudad deportiva de Paterna, la del Valencia, pero seguramente no sea lo mismo ir a Mestalla, ¿no? que a Paterna. Y al final los equipos están trabajando en que las ciudades deportivas tengan también sus pequeños estadios. Sí, ¿no? No se puede comparar con la del Córdoba, ¿no? Claro. Pero bueno. Hombre, la ciudad deportiva Rafael Gómez a corto plazo no va a haber un Di Stéfano, ¿no? No. Que tenemos un campo principal que no se utiliza con esa grada, que es donde entrena el Córdoba, que oye, con un tiro de cámara al revés, o bueno, no estaría mal, ¿no? Sí, que deja un buen fondo, ¿no? Con esa pradera, con esos arbolitos, ¿no? Pero no, deja mucho que desear. Bueno, pues mientras versamos sobre esto, os recuerdo que estamos en directo, PTV Córdoba, todo CCF, 11 y 23 minutos de la mañana, que nos pueden seguir ahora, y les agradecemos que estén ahí detrás siguiéndonos, pero también nos pueden ver a través de YouTube, a eso de las 3 y pico, 4 de la tarde, ya está el programa subido también a nuestras redes sociales, ahí lo pueden ver otra vez de forma repetida. Y por supuesto hay que invitar también a todos vosotros a que sigan la programación diaria de PTV, que a las 12 está Amparo Muñoz y Ana Espino con el Córdoba TV, y que a las 8:30 está el PTV Noticias, que es nuestro informativo en el que también hay sección para los deportes y para el Córdoba Club de Fútbol. Ayer el compañero Raúl Díaz contaba también así un poco la actualidad del Córdoba Club de Fútbol con Germán Crespo, con De las Cuevas y con toda la última hora del primer equipo blanquiverde. Germán Crespo será presentado mañana como nuevo entrenador del Córdoba hasta final de temporada. El hasta ahora técnico del filial ya dirigió la sesión de recuperación de ayer como relevo de Pablo Alfaro, destituido como consecuencia del 2-0 endosado por el Cádiz B. La segunda derrota consecutiva reflejó la impotencia de un equipo que agoniza en su afán por meterse en la primera RFEF. Que nos mata y echa todo el trabajo, ¿no? de la semana, de la temporada en balde, y mientras tengamos alguna esperanza hay que levantarse, seguir, continuar, y en un momento complicado en el que estamos pues hay que dar la cara y estar todos más unidos que nunca e intentar darle la vuelta a esto como se pueda, ¿no? Granadino de 45 años, Crespo sube desde el filial con Andrés Armada como segundo, Melli como preparador físico y toda la ilusión del mundo.
El objetivo es mayúsculo, cazar a la Valona o al Sevilla Atlético, que suman 7 y 4 puntos más respectivamente en las 3 últimas jornadas del grupo cuarto D de Segunda División B. El Córdoba se medirá al Tamaracete en el Arcángel este domingo a las 12. Jugará en la línea de la Concepción y cerrará la campaña recibiendo al Cádiz B. Estamos en la obligación de luchar hasta última hora para sacar hasta que haya vida y esperanza, y creo que el equipo le quedan 3 partidos. Pablo incluso se lo ha hecho ver en su despedida con los jugadores. Alfaro se despidió del Córdoba sin hacer la revolución que se olía a mediados de la semana pasada. Pío Bacari y Carlos Valverde fueron los señalados como descartes en la convocatoria para visitar al filial cadista. Y Farrando, Xavi Molina, Jack Troré y Musa Sidibé, los 4 sacrificados en una alineación con las novedades de Yetey, Alberto del Moral, Mario Ortiz y Moutinho. El pichichi del Córdoba B, Diego Domínguez, fue el tercer y último cambio en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, por lo que ya son 30 los jugadores que han participado este curso. Está por ver si Crespo dará la alternativa a otros canteranos en la órbita del primer equipo, casos de Moyano, Puga o Marcelo. Pues se quedaba esa información. Veía en imagen a Samu Delgado, jugador que está casi que totalmente recuperado para entrar en dinámica, pero que no tiene ficha, ¿no? Que si tuviese Samu, sí, por lo menos sería diferente, ¿no? Sí, un poco más de... Lo vimos en los últimos partidos, que estaba ya mucho más dentro del equipo, ¿no? Jugando bastante mejor. Yo recuerdo ese partido contra Getafe también, que hizo un gran encuentro, y ahí fue ya cuando se rompió, ¿no? Una pena, la verdad. Y ya lo hemos visto en el entrenamiento, antes que estaba corriendo, ¿no? Que se le ve bien físicamente. Y bueno, una alegría, por supuesto, que un jugador, yo creo que con un gran compromiso, pues pueda. Yo creo que me atrevo a decir que es quizá el primer renovado para el año que viene. Sí, yo espero que si sí. Él quiere, ¿no? Si tampoco tiene oferta y a él le gusta, hombre, yo creo que se ha quedado con las ganas de demostrar lo bueno que es, ¿no? Aquí en Córdoba, y ¿no? si el jugador quiere, pues yo creo que sería una renovación de nivel. Merece como mínimo que el Córdoba se lo plantee. Sí, por supuesto. Contamos contigo. Otra cosa es que le llegue una oferta, no sé, del Extremadura, que se quede en la Pro, ¿no? Y digo, pues mira, pues bueno, allí no están muy al día con los cobros. Claro, bueno, quizás que el Extremadura es mal ejemplo, pero cualquier equipo es que ahora hay que pensar que si el Córdoba se queda en cuarta, cualquier equipo le puede quitar los fichajes, ¿no? Y esta temporada en segunda B, que siempre estaba a la espera de si este jugador nos ficha por un segunda, lo fichamos nosotros. Claro, ahora tienes la segunda y los 40 de la Pro, ¿no? Y los 40 de la Pro y luego ya estás tú, ¿no? Y ni eso, ¿no? Porque también habrá equipos de potencial, ¿no? Que se tipo Numancia, por ejemplo, o Racing de Ferrol, uno de los dos se va a quedar. El Deportivo de La Coruña parece que va a salvar la primera RF, pero eso va a implicar que Numancia, que es ahora mismo que está tercero en ese primer grupo, se vaya a quedar fuera. El Hércules, por ejemplo, también se va a quedar. El Marbella, ¿no? Que también hemos visto que tiene buen potencial económico, ya no sé lo que pasará después de otro fracaso de temporada, pero hay equipos que hay que tener mucho ojo con ellos porque te pueden quitar fichajes que también son atractivos y tienen buen potencial. Bueno, pues faltan 2 minutos para las 11:30 y antes de marcharnos queremos repasar y anunciar una cosita en cuanto a fútbol femenino. Queremos comentar no del primer equipo, que ganó el otro día 3-1 ante el Levante y tiene prácticamente la salvación conseguida en la segunda división, pero sí queremos que vean esta clasificación, que es la que incumbe al Córdoba Club de Fútbol Femenino B, es decir, el filial del femenino, que está líder, tiene 35 puntos y está el Sal en el Puente Genil, segundo con 33. Y si hacen cuentas que hay 8 equipos, se llevan 13 jornadas, solo queda una jornada, que es esta que viene por delante, domingo 12 de la mañana, y ahí lo van a ver, que juega el filial ante el Lucecor, equipo de Lucena, y el Puente Genil en casa ante el Figueroa. Lucecor penúltimo, Figueroa último clasificado. Si se iguala lo que haga el Sal en Puente Genil, que juega contra el último clasificado, insistimos, y 0 puntos, o si se gana, y da igual lo que haga el Puente Genil, se va a jugar el playoff de ascenso a Segunda Nacional, ya categoría nacional, y se deja pues la categoría provincial. Que bueno, a ver, es un equipo, no nos engañemos, menor, pero
Pues bueno, el que dentro de esta temporada drástica se consigan estos pequeños objetivos, ¿no? Que no sea todo negativo, ¿no? Sí, no creo que el Córdoba quiera depender del Puente Genil, ¿no? Que tiene toda la de ganar, pero bueno, si ganan al cuadro de Lucena y consiguen ese ascenso, ¿no? Pues habrá que mirar las cosas de forma positiva, ¿no? Que en el club sigue habiendo equipos que pelean, ya lo estamos viendo con el femenino B, que en este caso, también con el primer equipo del femenino, bueno, que está ahí, que se ha puesto líder, creo que el Córdoba B, que también ha cumplido al final su cometido, ¿no? De entrar a ese playoff, aunque no es difícil que entre por culpa del primer equipo, ¿no? Pero que el club siguen yendo bien las cosas en el filial, que no está todo perdido. Pues también toda la suerte del mundo el próximo domingo 12 de la mañana el Córdoba Femenino B ante el Lucecor. Nos vamos a despedir. Alex, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Pues nada, que les veo mañana a partir de las 10:30, como cada día, aquí en Todo CCF, mañana de los jueves, y vamos a conocer esas primeras palabras de Germán Crespo, ahora ya como entrenador del primer equipo blanquiverde, rueda de prensa a la 1, mañana todas las declaraciones aquí en Todo CCF. Así que nada, que pasen un feliz miércoles, que disfruten de la vida. Hasta mañana.